¿Qué tal? Buenas tardes. En nombre de la Fundación Amparo, de Lucía Alonso, directora general del museo, y del mío, les damos la más cordial bienvenida. Hoy presentamos la exposición Melanie Smith, Farsa y Artificio, organizada por el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, curada por Tania Barson, a quien agradezco su presencia. La exposición muestra las diferentes facetas de la obra de Melanie de manera no cronológica, sino de forma simultánea, y también es un proyecto especial en el sentido de que estamos compartiendo la muestra con el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que está ahorita también simultáneamente inaugurando. Tania creo que les va a hablar un poquito más del proyecto, que es interesante cómo se hizo esta combinación, esta colaboración. Tiene aproximadamente 120 obras en diferentes formatos, como escultura, ensamblajes, relieves, fotografías, realizados desde principios de los 90 hasta la fecha, incluyendo algunas nuevas producciones. Nos sentimos muy afortunados de poder presentar este proyecto y quiero agradecer antes que nada a Melanie, que está ahorita en salas, que la verán pronto, a Tania, a Ferran Barenblit, director del MACBA, a Graciela de la Torre, directora del MOAC, quienes desafortunadamente no nos pueden acompañar, a Alejandra Labastida, curadora designada para la adaptación de la muestra en México, y como siempre a los equipos tanto del Museo Amparo y del MOAC por su trabajo incansable en hacer que estas cosas funcionen bien. Los dejo con Tania. Gracias. Muchísimas gracias, Ramiro. I'm going to switch to English. Thank you very much, Ramiro, and thank you for... Y muchas gracias por invitarme a hablar aquí en esta ocasión. Es fantástico tener esta colaboración entre el MACBA de Barcelona, Museo Amparo, aquí en Puebla, y el MOAC en la Ciudad de México. Gracias a Alejandra Labastida también por haber colaborado de manera tan activa, y por supuesto Melanie Smith por su impresionante trabajo y su colaboración y complicidad en esta exhibición. Voy a ver algunos aspectos de mi ensayo del catálogo y quisiera probablemente también improvisar un poquitín. Quisiera hablar sobre el trabajo a través de algunas de las cosas que Melanie y yo dialogamos cuando planeábamos esta exhibición, así como algunas de las cosas que compartimos. Pienso que es un texto, una serie de ideas provenientes de tener a dos mujeres ligeramente excéntricas, británicas además, para compartir con ustedes. Y como dijo Ramiro, esta exhibición es una mirada a toda la carrera de 3 décadas de Melanie, es no cronológica, y esto es una manera muy fundamental en que enfocamos este trabajo. Quisiera solo empezar con la imagen entonces de Atlas Abbey Wahlberg, que es uno de los paneles, para decirles cómo enfocamos su trabajo. Colgar las cosas sobre la pared de manera no temática y de manera no asociada, en vez de hacerlo de manera cronológica y didáctica. Esta es una referencia quizá que también se utiliza en el Reino Unido desde el Atlas de Abbey Warburg, que se creó en Berlín pero terminó en Londres, y que recibió muchísima influencia de los historiadores del arte y también de curadoras como mi persona. Melanie ha dicho que esto depende de una ruptura con el orden social. Esto está desplazando y está haciendo yuxtaposiciones como si pertenecieran una a la otra. La sensación entonces crea patrones de mosaicos y de capas perturbadoras que pueden irse construyendo. Melanie ha descrito el conjunto de su obra como un gigantesco palimpsesto, y dentro de ella se ha
valido de estrategias procedentes de la lógica del palimpsesto para socavar los mitos de la nacionalidad y la modernidad, en particular mediante su personal despliegue de la historia del arte y de una mirada dislocada. Es decir, no solamente se ofrece una crítica binaria simplista, sino que está conectado todo esto, y dentro de esto entonces hay manifestaciones individualizadas. Ella dice que estas mociones idiosincráticas pueden ser productivas y por tanto esto socava las divisiones entre el éxito y el fracaso. No se usa la palabra fracaso en términos con la modernidad o con idiosincrasias, y esto es una indicación de la manera en que ella desglosa esos binarios simplistas para establecer relaciones mucho más complejas. Por eso habla del palimpsesto. Esto entonces se refiere simultáneamente a las tendencias relacionadas con lo que tiene que ver con estas capas temáticas, una yuxtaposición y un encuentro de estas capas, pero también un enfoque hacia esta crítica de la modernidad. Aquí ella también ha querido hablar de la instalación, es decir, Farsa y Artificio, que ustedes están viendo en la pantalla, 2008, con una serie de pinturas quiche, una apilada sobre otra. Y estas sobreimposiciones muestran un capitalismo global excesivo. La instalación de Smith con su mezcla entonces de estas pinturas quiche nos traen a mente otras instalaciones por el artista brasileño Tropicalia, 1966-67, en que estas construcciones entonces son monocromáticas, quiero decir, y tienen que ver con la pureza, que es un mito, que es en portugués, y esto resume la respuesta al arte modernista ejemplificado a través del trabajo del Casimir Pensle Malevich. La instalación de Smith entonces nos empieza donde todas otras terminan, pero dentro de esto, dentro de la modernidad o incluso el desarrollo del modernismo local, esto plantea un contexto de globalización escalada y también una artificialidad, y también lo que sucede dentro del neoliberalismo. El trabajo de Smith empieza en el punto donde la abstracción y las aspiraciones utópicas ya han sido obsoletas. Sin embargo, los residuos corruptos de todo esto persisten dentro del ambiente de la megalópolis y resultan en abstracciones simbólicas del colapso de las ideologías modernas y dentro de estos orgullos nacionales. En 2006, en un momento en que fue la primera exhibición de Melanie en el espacio también de MUAC, se dice que tenemos sensibilidades en traslape, la proximidad de los lugares de la modernización, es decir, dos concepciones visuales que parece que son fines de un espectro mismo. Sin embargo, ella tiene esta causa de una nueva ortodoxia. Cuauhtémoc Medina describe todo lo que se está dando y todo lo que está caracterizado, y la creación también de una economía neoliberal postindustrial, y que obviamente se fincó en México durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, donde también se está hablando de cuestiones como la corrupción. Se trata de un consumismo neoliberal que tiene que ver con una sociedad colectiva y deshace entonces el estado de bienestar y los diferentes operadores, y parte como resultado de esto que se produjo en los 90s, caracterizado por iniciativas izquierdistas, por espacios. Sin embargo, este dualismo no es una oposición binaria en el trabajo de Melanie, sino también como una parte de lo que dice Cuauhtémoc Medina, una superposición y también una desalineación
que lleva a una similitud artística. Esto referencia al palimpsesto y también con la historia es algo aparente en su video. En el Estadio Azteca que aparece aquí, ustedes lo pueden ver, esto aquí en Amparo. Esto es colaboración con Rafael Ortega y se describe como una articulación de la relación entre el caos y la modernidad. En esto, 3,000 estudiantes de las escuelas públicas de México tienen estas cartulinas y lo hacen de una manera desordenada, de tal suerte que cada imagen va cambiando y se va desintegrando. Estas imágenes incluyen el cuadrado de Malevich, aquí lo pueden ustedes ver, y también Jorge González Camarena, que es la pintura de la patria de 1962 que se usa en la portada de los libros de texto de las escuelas en México desde los años 60. También aquí tenemos esta máscara en jade, la lucha libre también, el santo y también el ángel de la independencia de 1910, esta columna que conmemora el centenario de México, el centenario de su independencia, el ángel de la independencia y también la revolución de 1910 aquí en México. Esto tiene que ver con la construcción posrevolucionaria de identidad nacional. Mientras tanto, aquí tenemos las imágenes del Estadio Azteca. A ver, no sé qué hice acá. Mientras tanto, aquí tenemos este tablero del Estadio Azteca y también hay un intercambio con obra de Paul Klee, Angelus Novus, el ángel de la historia lo llamó Paul Klee, y consecuentemente un icono de la izquierda y la frase del Black Power, del poder del movimiento negro en Estados Unidos, que dice: la revolución no será televisada. Todo esto ocurre en el Estadio Azteca, diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez de 1966 y se usó para las Olimpiadas del 68, que fueron marcadas, por supuesto, por la masacre el 2 de octubre en Tlatelolco, y también el saludo de los militantes del movimiento negro de los derechos civiles en Estados Unidos, de las Panteras Negras para ser exactos. Esto tiene que ver con referencias culturales en situaciones que tienen que ver con incertidumbre y caos, y esto constituye la manera de desmantelar su poder mítico y todo lo que subyace a esto. Entender el palincesto como una estrategia es fundamental el trabajo de Smith para poder entender cómo a través de esta obra utiliza la historia para construir una crítica simultánea de percepción visual y por tanto de la modernidad misma. Además, aquí José Luis Barrios está aquí y él ha contrastado directamente esta característica binaria, la clasificación de lo civilizado y lo salvaje, de lo centrista y lo periférico, las diferentes estructuras que establecen estos montajes y las estructuras de estos montajes, también una forma de palimpsesto, tienen que ver con la modernidad colonial, y por esta razón el palincesto es clave en el trabajo de Melanie Smith, y esto tiene que ver con la textura que se puede describir como una factura, es decir, una forma de diferentes instancias de fragmentación, el montaje que tiene que ver con la imposición dentro de sus instalaciones y videos y de sus películas como un medio,
como una superficie de la pintura de algo que podría entonces volverse algo que se va erosionando. Esto tiene que ver con las obras dentro de la exhibición, de tal manera que las obras mismas pueden contaminar, pueden colocarse una encima de la otra, pueden estar apiladas unas sobre las otras y dejando a las otras al rezago, dejándolas atrás. Hoy, sin embargo, están arregladas de manera no cronológica, como ustedes las verán en las salas de este museo, y estas constelaciones tienen que ver también con el catálogo producido para este fin. Y esto se ve con esta manera engañosa, como hablar de abstracción, urbano, color, arqueología, naturaleza y escala. Esto significa que el trabajo de diferentes momentos se puede colocar en yuxtaposición y también puede enarbolar tensiones, conflictos, irracionalidad y caos. Y esto produce un montaje temático que tiene que ver con la lógica del palimpsesto. Esto caracteriza el trabajo de Melanie Smith, es decir, el caos, el orden, la colisión y también diferentes capas sobrepuestas. Aquí tenemos muchísimos medios de manifestación, videos, pinturas, textos surrealistas, textos inventados, nuevas inventivas, nuevos artificios, nuevas pinturas. Sin embargo, como dice la misma Melanie, ella no se ve como pintora, ella realmente ve como su trabajo conjunta los videos, las películas, la cinematografía y la obra pictórica. Entonces hay aquí una relación entre la pintura y la pantalla, lo que funciona como una trilogía, o su obra más reciente, su película más reciente de 2018, María Elena, que está en el MOAC. Esto tiene que ver con la fascinación de la superficie y la textura, y con rupturas y perturbaciones, y también su pintura dentro de una pantalla cinematográfica, incluyendo el cuadro que tiene que ver con oscuridades. Esto es un cuadro de 2017 y tiene también una conexión con 7 pantallas dentro de la instalación Falsedad y Farsa, que está aquí en el Museo Amparo. En el Museo Amparo, sí. Y esta es la instalación del MOAC del año pasado. Ahora bien, esta serie de pantallas, así como los estudios relacionados con las pantallas, ustedes pueden ver esto también aquí. Estos estudios, como digo, forman la base de esta instalación, esta yuxtaposición, y emulan todos ellos una serie, un formato, entonces, de las diferentes piezas, donde Smith ha escogido solo el pietaje de esta serie de pantallas, solamente aquellos que muestran el movimiento menor, menos movimiento posible. Esto es para registrar acciones y llevar estas acciones cerca de las pinturas. Esto guía la fragmentación, los murales, las obras, como por ejemplo esto que ustedes pueden ver en Falso y Farsa, Falsedades y Farsas, que están incluidas en esta exhibición en el Museo Amparo. Tenemos diferentes estudios individuales descritos por diferentes muralistas. Cada escena se coloca encima de la otra para crear un mural final. Y esto se ve como el desmantelamiento de las pinturas original y su también crítica contra la hegemonía eurocentrista o eurocéntrica. Y esto es algo que ella tiene muy en relación con Bosch y Bruegel. Esto se ve reforzado por el recurso de Smith en su trabajo Carnaval, quiero decir, donde habla mucho y se relaciona con Bakhtin, y habla sobre un grupo de
artistas fundado allá por los 60 en el Reino Unido, que habla sobre la deconstrucción de la orden, del orden en general, constructivismo, y mucho de esto se habla en términos de su relación con la modernidad latinoamericana, pero se da menos atención al palimpsesto que viene desde los antecedentes británicos, la referencia, el sujeto dentro de las conversaciones que se tienen aquí en la exhibición. Hablaré un poco más de estos en un momento, por supuesto. En algunas de sus primeras obras, hechas ya por los 90s, Orange Lush, tenemos esto, aquí tenemos My World del 95, ella trabajó con materialidades de la textura y cromáticas también, y esto ustedes lo verán aquí también. Cuauhtémoc Medina dice que esta es la investigación de Melanie en la fenomenología de lo que ella está allí, con una intensidad plantada a nivel cromático, con diferentes colores y diferentes matices del anaranjado, como si fuera, digamos, los colores que se pueden encontrar en un tianguis, esta artificialidad que cae en lo quiche, y esto subraya el paradigma de la pureza que se ilustra en la relación opositora de la modernidad, la posmodernidad, con el color desarrollado a través de este trabajo clave, y esto tiene que ver con artificio, como ya lo vimos hace unos minutos dentro del trabajo de Melanie Smith, que es una manera de socavar la noción de todo aquello que es monocromático. En este gesto ella acaba de pintar un panel abstracto pequeño con un fondo blanco y con este cuadrilátero o este rectángulo color anaranjado, y no como el rectángulo rojo de Malevich. El título original se llama Realismo de una mujer campesina en 2 dimensiones, pero aquí tenemos un anaranjado sintético. Este rectángulo anaranjado es en oposición al rectángulo rojo de Malevich, pero también habla de la modernidad ejemplificada por el minimalismo tan concreto que es. En el trabajo que está en la Ciudad de México, allí estamos socavando esta creencia de la modernidad, que también se personifica en el trabajo de artistas británicos, Riley, por ejemplo, de la Gran Bretaña, y también aquí tenemos estos cromatismos tan brillantes, tan coloridos de Mary Martin. En el último año de su vida, esta artista creó 5 versiones de estos rectángulos que se llaman rectángulos sobre anaranjado, y aquí tiene diferentes matices del anaranjado para crear una composición construccionista tan vívida a través de un rosado fluorescente y un blanco transparente, de acuerdo con las secuencias de Fibonacci. Esto representa el compromiso más nítido de esta artista, influida por Charles Bidham de Estados Unidos. El trabajo analiza nuevos materiales, y a través de nuevas composiciones con patrones ópticos dentro de los paneles y también pinturas acrílicas. Por tanto, podemos detectar que esta negociación que hace Smith con el mito en México, con las escenas callejeras y también con la utopía cultural que proviene de alguna manera de Gran Bretaña, y esto también se hizo una referencia de artistas británicos de los 90s, a la vez que se atestigua también las posiciones de políticos como Tony Blair, que hablan de su legado cultural y hablan de Cool Britannia, pero de hecho hay también manifestaciones post-punk y se
relaciona con una economía basada en la industria manufacturera y finalmente con una ironía muy aguda del colapso de todos esos mitos industriales y modernistas y posmodernistas. Podría verse esto como una relación con el arte paisajista, como opuesto del paisajismo romántico o corrupto que Smith describe como algo que está sujeto a la entropía y a la degradación ambiental y ecologista, y lo vincula también con la degradación ideológica a través de los fenómenos del desarrollo urbano, la corrupción política y la explotación de seres humanos y del medio ambiente, algo que va relacionado con capital abstracto, con la tierra, con el ambiente mismo. Smith hace una distinción importante entre la manera en que la realeza de este tipo de expresión pictórica oculta un mito, una realidad, y también sus propias negaciones de este paisaje a través del artificio, pero también son reales, aunque son artificiales. Ella dice, mi trabajo tiene que ver con un paisaje corrupto que viene de la experiencia de vivir una de las paisajes más destruidos posible. Este traslape de ideas en el trabajo de Smith tiene que ver con la contaminación visual y también con lo que sucede en la Ciudad de México y esta subversión de la estética del movimiento moderno y moderno tardío también, y su impacto que tiene en el paisaje. Muy bien, ahora voy a otro territorio totalmente diferente. Allá por inicios del siglo XX y fines del siglo XIX pudimos ver muchas exploraciones y también cuestiones muy absurdas a nivel literario. Hablamos del colonialismo, por ejemplo, y la imaginación y la vanguardia. El trabajo tiene muchas raíces en esta literatura. El trabajo que hace Melanie tiene mucho que ver, y también podemos ver la literatura de Edward Lear, primero publicado como un libro de tonterías, por así decirlo, 1812-1888, Blue and Yellow Macao. Este tiene que ver con las ilustraciones iniciales de His Nonsense Botany and Nonsense Alphabets, que es su obra favorita. Y es muy curioso ver cómo Lear es muy conocido por esta literatura de nonsense, de tonterías, que por otras de sus obras. Menos conocido es el hecho de que Lear produjo estos textos principalmente como divertimento. Él era un naturista y era un ilustrador topográfico, y también le dio clases de dibujo a la reina Victoria en Gran Bretaña, y tiene que ver con la clasificación de estas maravillas de las colonias obviamente colonizadas por Gran Bretaña. Y también, él se divertía mucho con el naturalismo, pero también habla de esta sociedad de la Gran Bretaña victoriana, una sociedad realmente tan quisquillosa y tan burguesa. El naturalismo científico, incluyendo estas placas que ilustran a aves. Aquí tenemos entonces unas de las ilustraciones de Edward Lear, y aquí tenemos sus estudios topográficos, las pirámides con la esfinge y palmeras. Esto tiene que ver con redes, y su literatura está llena del hindi como idioma, y también neologismos que tienen que ver con la imagenología de la India, que invoca travesías exóticas, y esto tiene que ver con Northbrook, en que se dio la rebelión en la India con sus reverberaciones, y allí cuando incluso la realeza
inglesa era declarada como realeza también en la India. Y aquí tenemos estas obras de Lear y dentro de sus encuentros colonialistas, como en su evocación de pueblos imaginarios que suenan como versiones del racismo monstruoso que se encuentra en las páginas de la historia más naturalista. Esto que es parte de mi niñez también de alguna manera, porque son lugares que nos revelan mucho más allá de la inocencia, todo menos la inocencia de hecho, y en el rango de lo fantástico, aquello que no tiene sentido. Lear es solamente un ejemplo de cómo el colonialismo y la colonialidad de la cultura británica continúa estando en la base de este imaginario. Esto tiene que ver con José María Velasco, también vean ustedes José María Velasco, estudios entonces que uso estudios de la naturaleza, 1879, pero también estas litografías tienen que ver con la expresión nacionalista y allí esto que él ayudó a fundar es una ilustración que identifica una nueva especie de lo que es la salamandra mexicana y también un nuevo tipo de absurdismo tiene que ver con las escrituras de Lewis Carroll, viajes a un mundo fantástico, uno que no se conforma con el mundo real y con las expectativas donde los animales son antropomorfos y también la escala cambia y todas estas escalas son violadas de alguna manera y entonces se tienen estas ilustraciones humorísticas de John Tenniel. La visión, la concepción y la escala se ven en el trabajo de Melanie Smith. Ella tiene una fascinación por el contraste de escala dentro de esta retícula de la Ciudad de México, desde la vasta de la Amazonia hasta las zonas no habitadas, hasta el universo lleno de estrellas, hasta un grano de sal o de cristal. Y el filósofo naturalista Robert Hooke, con su reproducción gigantesca de una pulga, y hasta David Attenborough, La vida en la Tierra, 1979. Todo esto nos da una serie de vistas micro y macro. Todo esto forma la relación con la naturaleza y esto se refleja en el trabajo de Smith, en Xilitla, Desmantelada, 2010 y María Elena del año pasado. Estas facetas incluyen una forma socavada, subvertida de presentar cosas que también se encuentran en la literatura de grandes literatos como Cortázar y Borges de Argentina. Y esto también Alfonso Reyes habla de esto dentro del trabajo del antropólogo y sociólogo Roger Bartra también, que escribe mucho sobre esto, y Bartra habla sobre los escritos de Lewis Carroll, estas redes imaginarias de poder político que tiene que ver con la visión en las estructuras modernas del poder, y dice: el Estado y el poder se presentan como una mirilla a través de estas imágenes invertidas, donde no tenemos una imagen muy nítida, puesto que todo está cubierto de grietas y desorientación. De la misma manera, Carroll se convirtió en una referencia también cuando a inicios de los 90 Celeste habló sobre aquello que la desorientaba de la megalópolis y su relación con la posmodernidad de una manera que es totalmente aplicable al trabajo de Smith, y dice: Alicia pasa por una serie de etapas que la confunden y confunden su identidad.
Estamos hablando de Alicia en el País de las Maravillas. Ella flota entre objetos y no encuentra un lugar. La gravedad como la referencialidad se han quedado suspendidas. También aquello que puede servirle de la referencia. Los animales y las plantas hablan y se comunican entre ellos. Alicia está allí a la voluntad de estos hongos que deciden cuál va a ser su vida. Esto coloca la realidad que se fusiona como una en esta Alicia en las maravillas, donde ella está maravillada también en el país de esas maravillas. Fin de cita. Entonces pienso que al ver su obra en la exhibición que ustedes verán aquí en el Museo Amparo, incluyendo Forlandia, vemos entonces cómo Smith coloca no, más bien es Xilitla en San Luis Potosí, más bien. Vemos cómo ella juega con la visión y desmantela la estructura de las visualidades modernistas. Voy a saltarme algunas secciones de mi ponencia. Aquí es donde voy a retomar mi texto. Acabo de hablar un poco de otros aspectos, pero quisiera concluir hablando de Xilitla. El coleccionista y mecenas Edward James de Inglaterra creó un jardín en un ambiente semitropical en Xilitla, en la región de la Huasteca Potosina. Y después de un invierno que mató su colección de orquídeas, él dijo: voy a hacer aquí estas estructuras arqueológicas en el jardín. Aquí entonces tendremos un desmantelamiento, pero esto siguió como desmantelamiento, viendo estas ruinas prefabricadas y luego desmantelando los temas relacionales de la percepción y la representación dentro de una abstracción minimalista. Esto tiene que ver con el trabajo de Robert Smithson y lo que él hizo, sus desplazamientos de espejos en Yucatán a través de una imagen por espejo. Es decir, Melanie hace esto a través de este espejo que desplaza la imagen del jardín y también entra dentro de estas esculturas de Weston. Y desplazar este trabajo tiene que ver con el trabajo de Stevens y su compañero, el artista, arquitecto e ilustrador Frederick Catherwood. Esto tiene que ver con el trabajo en Centroamérica, en Yucatán, y los viajes que hicieron por Yucatán documentan la revelación de las ruinas mayas. Esto fue una inspiración también para Smithson. Particularmente las ilustraciones de Catherwood nos dan una era colonialista y también están en la inspiración de las ruinas excéntricas de Edward Weston, una exploración a través de la cual Smith está subvirtiendo el mito de la modernidad. Es una mirada a los viajes de Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas. También tiene que ver con esta ilusión que también se da en Xilitla, en el trabajo de Weston. Tiene que ver con crear esta entropía y crearla dentro de la modernidad y el futuro, en contraposición con aquella perspectiva romántica de una ruina
propuesta por Robert Smithson, y esto tiene que ver con involucramiento de Edward y también cómo revivió esta construcción de la locura dentro de una selva, dentro de un manto tropical. Esto tiene que ver cómo esta locura que se refiere con el forma de construir edificios muy costosos sin ningún propósito en particular, principalmente en este tipo de grandes terrenos, mansiones en Inglaterra. Esto se construyó para la primera parte de Cartwright. Aquí este discurso tiene que ver con lo absurdo del siglo XIX. Estamos hablando de la arquitectura y la literatura, y esto es un tema central en el trabajo que hace Melanie Smith, que concentra las historias colonialistas. Aquí estos desplazamientos de espejos, tal como lo hizo Smithson para desplazar entonces los bosques, y cómo interrumpir estos bosques con desalineaciones y la opacidad de la historia, tal como Roger Bartra ha mencionado. Y vemos aquí formas de percepción y la transgresión que se hace de estas percepciones, y creo que ahí me detengo. Señoras y señores, si tienen ustedes alguna pregunta, con mucho gusto me encantaría escucharlas. Les agradezco a todos por su excelente atención. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas felicidades por su exposición. Yo tengo, esta exposición está rica en conceptos teóricos y prácticos, pero entre otras cosas, usted comenta, nos habla de los paradigmas de la modernidad y el colapso de los dogmas, los mitos de la modernidad. Yo preguntaría, me llamó la atención el concepto talisexto, tan insexto, algo así, ¿no? Talincesto, pero también, y el concepto original, ¿no? Pero si esta crítica artística a la modernidad nos lleva evidentemente a formas de resistencia cultural, que implicaría pues formas alternativas de las culturas nativas. Me llama también la atención que habla que hemos estado siempre permeados por el eurocentrismo, pero ahora también ante el Brexit por parte de Theresa May y su fracaso de un segundo referéndum, por un lado, y por el otro lado las políticas proteccionistas fundamentalmente xenofóbicas y del trumpismo, pues también hay una especie de trompocentrismo, ¿no? ¿Cuál sería la perspectiva de Melanie Smith ante precisamente este tipo de paradigmas de la posmodernidad, pero que nos lleven evidentemente a formas de resistencia cultural que no desdeñen necesariamente las bondades de esa modernidad, pero que también evidentemente desechen lo que ha provocado una modernidad que se ha impuesto fundamentalmente por criterios necesariamente de globalización económica, pero que también a mi considerar el gran aporte del mundo global o de la nueva globalidad es precisamente el intercambio cultural, que necesariamente nos llevamos a un intercambio cultural riquísimo, pero el construir fronteras asediadas, el fomentar los muros, evidentemente nos lleva a una política retardataria, y hay un retroceso
como diría algún escritor, a 1939, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Entonces, ¿cuál pudiera ser la lectura del paradigma de la modernidad y la alternativa precisamente a una nueva, a formas de resistencia cultural más allá de los muros, ¿no? Más allá de los muros y de las barreras? Gracias. Muchas gracias. Es una pregunta muy compleja, pero quisiera primero decir que la lectura de Melanie sobre la modernidad es allí su obra misma, es lo que ella está tratando de decir a través de su obra, leer y exponer las fracturas de la modernidad. Y todos vivimos hoy, y pienso que es allí donde encontramos estas raíces. Y queda muy claro que ella no quiere que eso sea una lectura negativa. Tiene que ver con la fractura, tiene que ver con la experiencia del palimpsesto que todos hemos vivido, pero también tiene que ver con algunos aspectos muy productivos de todo esto, ver la condición y no meramente buscar alguna suerte de relación activista, pero realmente reexaminar la naturaleza de esa modernidad y ese palimpsesto, estas capas de esa modernidad. Eso es lo que queremos decir con el palimpsesto, que es un tipo de pergamino que se borra y se vuelve a escribir. Es decir, tiene que ver con maneras de enfrentar, digamos, estas cuestiones binarias tan simplistas que se establecen entre Europa y otros países para enfrentar este eurocentrismo, no hablando de éxitos y de fracasos, sino hablar de diferentes versiones idiosincráticas del modernismo de nuestros tiempos. No puedo resistir el hecho de que usted acaba de mencionar el Brexit y a Theresa May, que ya sabemos cómo le está yendo en este momento. Es el colapso completito, total de este contexto europeo que tanto se permea, donde la política y la cultura se desintegran, se están prácticamente desintegrando de una manera tan alarmante. Y, sin embargo, también estamos siendo testigos de una manera en que los mitos de la identidad nacional se están reevocando y reinvocando también, y me parece que se están convirtiendo en algo muy destructivo. Esta es mi opinión muy personal al respecto. Estamos pasando entonces, digamos, por algo que realmente no tengo una visión particular de dónde va a acabar todo este desastre. En este momento todo se ve tan sombrío, la construcción de muros, por ejemplo, salirse de la Unión Europea, me parece a mí muy particularmente que son algo que es muy disruptivo, conductas, comportamientos altamente disruptivos, y yo creo que llevan al fracaso también, y realmente pienso que es algo dilusional, y allí pienso que es exactamente donde el trabajo de Melanie tiene mucho que decirnos, porque ella enfrenta estas naturalezas dilusionales, alucinantes de la modernidad. Algunas de las cosas que mencioné aquí, bueno, pues hemos estado hablando aquí de trabajar en esta exhibición, y realmente hablamos de Lewis Carroll, de Edward Lear, pero ellos también nos hablan sobre cómo se construye la cultura, y esto es a través de los mitos también, y las fabricaciones o las prefabricaciones, y precisamente por esa razón necesitamos nosotros llamarle a esta exhibición farsa y artificio, porque es un resumen grandioso, genial de este trabajo, es decir, este título, los dos conceptos, farsa y artificio, es en lo que vivimos en la modernidad de nuestros tiempos, ¿no les parece? Contestado las cosas tan interesantes que usted mencionó, caballero. Si no hay más preguntas,
pienso que ya todos están ansiosos por ver la exhibición en el segundo piso. Y sí, hay elementos muy sorprendentes en la manifestación que se da aquí en México y también en el MUAC. Y estoy muy emocionada de pensar que ustedes están por verla. Muchas gracias y por favor que la disfruten. Gracias.